tal, especímenes? Esta vez les voy a contar unas historias de terror real que le han sucedido a compañeros y amigos, pues muy amablemente me las han compartido y dado su permiso para que ustedes las conozcan. Así que pónganse cómodos, vayan por su cerveza o café, porque los relatos son muy inquietantes. Esto que te voy a contar sucedió hace muchos años. La verdad no me pasó a mí, pero en ese momento te confieso que me dio mucho miedo, porque fue muy cerca de mi casa, y pues son familias que conozco desde niño. Me conocían porque en ese entonces iba a la iglesia, y por eso me enteré de qué fue lo que les sucedió. El primer caso que se dio fue a la mitad del cerro. Es una casa de una señora y su esposo que, en ese entonces todavía 2 hijas vivían con ellos. Son gente que tenían costumbres que suelen verse en los pueblitos, como por ejemplo, les gustaba criar animales de granja, como gallinas, pavos y puerquitos, que usaban para su consumo y de vez en cuando vendían a uno que otro vecino. Su casa era muy modesta y tenían un patio muy bien cuidado, limpio. Lo curioso es que desde la calle se podía ver todo el interior del patio, ya que del lado izquierdo no habían más casas, sino hasta una distancia aproximada de 50 metros, o tal vez un poco más. Ese espacio de patio que ellos tenían era parte del cerro, así que hay monte alto, plantas secas y muchos árboles, que la verdad en la noche, combinado con toda clase de ruidos de insectos y animales, daba un aspecto un poco tétrico y siniestro. Más arriba ya se empezaban a ver las casas, pero la extensión de espacio verde era considerablemente grande. Y es entonces que un día alrededor de la medianoche, ellos estaban pasándola bien en su hogar, ya disponiéndose a dormir. Pero de pronto, empezaron a oír ruidos muy extraños en el patio. Digo extraños porque no habían oído algo parecido, pues era la primera vez que sus animalitos estaban muy inquietos y hacían el suficiente ruido como si estuviesen huyendo de algo. Eran unas señales de alerta. El revoloteo de las gallinas era simplemente excesivo. Extrañamente no había ningún perro en ese momento para que pudiera alertar de algún intruso u otro animal que intente meterse al patio. A esto hay que sumarle que no tenían una fuente de luz tan cercana al gallinero, por lo que suponía cierto peligro ir a ver qué es lo que sucedía, ya que podía haber un ladrón. Así que el padre de familia, con machete en mano, salió dispuesto a enfrentar a lo que sea que estuviese invadiendo su propiedad. Algo raro se sentía en el ambiente. Era muy tenso. No había más ruido que el de los animales alterados. Era como si se hubiera enmudecido y concentrado todo en ese punto. A esas alturas ya tenían temor de qué es lo que estaba ahí, ya que viejos rumores hablaban sobre una criatura que podía habitar en las numerosas cuevas que habían en ese entonces y en muchos terrenos deshabitados, llenos de maleza. El señor, al acercarse, empezó a hacer mucho ruido para que el animal o lo que sea que estuviese alterando a las gallinas escuchara y se diera cuenta que había sido descubierto. Y es entonces que pudo notar dentro de la oscuridad del gallinero una silueta que no concordaba con algún animal de la zona, algún coyote, un zorro o un perro. Pero lo escalofriante es que recuerda que unos ojos brillaban como los de un murciélago, unos ojos grandes. Pero él sabía que no llegaba lo suficiente como para que pudiera reflejar algo, por lo que él afirma que parecía que emitían su brillo propio. Ante ese encuentro fugaz y aterrador, el señor no se acercó más al gallinero. Regresó corriendo a su hogar para pedir refuerzos a sus yernos, ya que él no tiene hijos varones. Vivían cerca, por lo que no tardaron en llegar. El primero en acudir al llamado de emergencia lo acompañó rápidamente al patio, armados igualmente con machete y con lámparas, para poder ver a ese ser, o lo que sea que fuera. Pero ya no había nada, y tal era la sensación de miedo que hasta la policía tuvieron que llamar. Uno de los yernos me platicó personalmente que cuando llegaron solo estaban los pavos muertos, pero sin rastros de sangre, muchas plumas regadas,
rasgos de que las gallinas habían luchado desesperadamente contra algo. Mencionó que a un lado del gallinero la reja estaba doblada y se requiere mucha fuerza para hacer eso. Cerca de ese espacio forzado de la reja encontraron unos pelos de color gris muy gruesos, que igualmente no concordaban con los de un perro o algún zorro, pues esa gente conocía muy bien a estos animales. Me dijo con un tono muy serio que nunca había visto algo igual. No sé si se guardaron alguno de estos pelos, y también recuerdo que esto que pasó salió en las noticias y periódicos. Los mismos vecinos alterados hicieron una búsqueda, pues se organizó bastante gente, pero aún así no encontraron nada. Y la cosa ahí no paró. Lo que sigue todavía fue más aterrador. A los 2 días, 2 esquinas más abajo vive otra señora, justamente en la esquina del mismo cerro, por lo que también su patio es completamente visible desde la calle. En ese caso está al lado de una iglesia presbiteriana que tiene una pared bastante alta, y junto a ese muro hay 2 árboles de mango muy grandes. Ella igual criaba sus gallinitas. Tenía un gallinero un poco más pequeño y a unos cuantos metros de su puerta. Gallineros muy bonitos, bien hechos, de madera de esa de la buena y malla ciclónica, ya que su esposo tenía excelente técnica para la construcción, pues era un albañil muy experimentado. Ellos ya eran una pareja de abuelos, así que vivían solos, pero al lado de ellos vivía una de sus hijas junto a su esposo que trabajaba de noche. Entonces, casi como el caso anterior, estaban en su cocina cenando tranquilamente. Todo parecía normal. El viento soplaba, se escuchaba el ruido de las hojas y las ramas moviéndose. Ya sabes, el misticismo de la noche que puede relajarte o asustarte un poco. Y el evento comenzó. Sus animalitos empezaron a cacarear y a revolotear con desesperación, pues estaban alertando de que algo intentaba entrar al gallinero. Tal era el ruido que la señora salió a ver qué pasaba. Se acercó al gallinero, pero no lograba tranquilizar a las gallinas. Echó un vistazo al patio y no vio nada extraño, pues lo tenían muy bien cuidado y limpio, por lo que haría más fácil distinguir alguna silueta de un intruso. En ese preciso momento dejó de soplar el viento. El ruido de las hojas y ramas desapareció, pero las gallinas seguían queriendo salir de su corral. No lograban tranquilizarse. Entonces, escuchó un ruido muy peculiar que la hizo voltear hacia la pared de la iglesia. Justo salía su esposo para ver qué es lo que estaba pasando, y juntos fueron testigos ante lo que estaban viendo. A ese ser estaba trepado en lo más alto de la pared de la iglesia, las mismas características del caso anterior: ojos enormes y brillantes que los veían fijamente en la oscuridad de la noche, una forma extraña e indescriptible, casi del tamaño de una persona de 1,5 metros, pues era imposible que se trate de algún animal conocido. Y por la poca luz que había, junto con la gran tensión del momento y el miedo, entraron de inmediato a su casa a buscar algo que les ayude a ahuyentarlo. El señor tomó un machete y comentó a su esposa que se le veía el miedo en el rostro, pero es un hombre con carácter, formado para la batalla y el trabajo rudo, educado para defender a su familia ante todo. Así que salió de nuevo al patio, muy molesto e insultando, haciendo el mayor ruido posible para que algún vecino o alguien lo escuchara y fuera a ayudarlo. La señora, igualmente asustada, empezó a orar, pues era muy religiosa, ya que si se trataba de un ente maligno, ella pensaba que sería una solución para ahuyentar a esa criatura con un aspecto tan diabólico. Pues según me cuentan que, cuando salió de nuevo el señor, todavía ahí estaba trepado esa cosa en la pared, pues parecía no tenerle miedo a las personas, pero al parecer el ruido que hizo el señor lo ahuyentó, y en ese caso no pudo entrar al gallinero para acabar con las gallinas. Al momento que esa cosa se fue, dio un brinco hacia los árboles que estaban cerca,
y en ese instante ya habían llegado unos vecinos. Se les contó lo ocurrido y trataron de ver qué era esa extraña criatura, pero ya en los árboles, al parecer había desaparecido. Era como si hubiese volado o se hubiese esfumado, porque ya no la encontraron por ningún lado. Y al otro día en la mañana, se encontraron el mismo tipo de pelo junto al muro en la que había estado trepado esa cosa. Cabe mencionar que la pared está revocada, no se le veían los bloques de construcción o algún hueco donde pudiera adherirse. Por lo que hasta el día de hoy que te estoy contando esto, ya pasaron bastantes años y no saben en realidad qué fue lo que vieron estas familias aquellas temibles noches. Esta historia pasó hace 12 años, como por agosto. Trataron de hacer algo así como un mini chopo en un parquecito de por aquí. Fui conociendo gente nueva, obviamente con gustos similares. Entre ellos un tipo del Estado de México un poco extraño, pero nada de qué preocuparse. Solo era raro, y le pondremos de nombre Andrés. Poco tiempo después, se propuso la idea de abrir un taller de poesía y escritura. Andrés era el organizador. Nos unimos varios, entre ellos un tipo bastante normal, que no encajaba en nada con la bola de inadaptados que éramos. Un chico muy normal con gustos normales. Le pondremos de nombre Adrián. Entre los talleres y demás reuniones comenzamos a salir y a convivir más. Un día se nos ocurrió ir a la casa de una de las chicas para pasarla bien. Andrés nos propuso que si queríamos aprender la técnica del Kundalini, a lo que todos dijimos que sí sin pensarlo, y la verdad ni sabíamos qué era. Como a las 8 de la noche, formamos un círculo y comenzamos a hacer lo que nos decían. Básicamente solo estábamos meditando. Al menos yo estaba bastante relajada y muy concentrada cuando dijo que quería ver qué tanto habíamos despertado. Empezó a hacer preguntas uno a uno. Éramos 6, 2 chicas y 4 chicos. De repente me preguntó qué era lo que escuchaba y sentía. Yo recuerdo escuchar a un bebé llorando muy lejos y sentía las manos extrañamente calientes. Me hizo otra pregunta que qué estaba viendo. En ese momento, yo veía un triángulo azul muy brillante que giraba. En ese instante, me dijo que tenía que abrir los ojos y regresar, pero yo no podía. Despertó a los otros chicos y le pidió a la otra muchacha que me ayudara a regresar. Y aunque escuchaba todo, yo no podría abrir los ojos. Empecé a sudar y no sé cómo o en qué momento abrí los ojos. Y en el cuarto, donde estábamos, vi algo, un bulto negro, detrás de Andrés. Me asusté a tal grado y comencé a llorar. Adrián me abrazó y me dijo que también lo veía. En ese instante la otra chica le dijo que tenían que hablar. Se fueron a otro cuarto y discutieron, pero la verdad nunca supe por qué o de qué hablaron. Desde esa noche las cosas fueron muy diferentes. Veía más sombras de lo que yo consideraba normal, pues ya desde antes las podía ver, pero no a tales cantidades. El bulto negro que estaba cuando abrí los ojos en la sesión estaba conmigo. Lo sentía siempre detrás de mí, y cuando podía verlo, no distinguía su cara, ni podría describir una forma de ello. Lo que sí sentía era su energía muy diferente a la de las otras sombras y a la energía de las personas. Hasta cierto punto tenía miedo. Tratamos de dejar eso atrás. Pasaron unos 6 meses. Adrián y yo nos seguimos reuniendo para el taller hasta que nos hicimos pareja. Todo aparentemente normal, a excepción por la cosa que estaba detrás de mí todo el tiempo. Él también podía ver esa presencia. Un día en particular que salimos, nos topamos con uno de esos vagabundos que, al parecer, padecía de sus facultades mentales, y nos dijo algo que podía sonar muy amenazante. Su unión está condenada. Nos quedamos muy confundidos y extrañados, pero nada fuera que nos afecte de más. Hasta un mes después,
de aquella noche que tuve un sueño muy vívido. Soñé que había algo en mi cuarto, que se deslizaba poco a poco por la cama. Pesaba mucho y sentía el peso de aquello en mis piernas. Empecé a llorar porque tenía un increíble miedo. En eso, sentí mucho dolor, pues una garra o algo me rasgó mis partes íntimas. No aguanté más. Empecé a gritar y a llorar. Desperté rápidamente y encendí la luz. Estaba increíblemente asustada y le llamé a Adrián y me dijo que él había sentido la energía de la sombra que me seguía cuando iba a su casa. Al otro día fue al doctor porque aquella lesión que me hicieron en el sueño realmente me dolía y me dijo que tenía un desgarre. Tomé el tratamiento necesario y, como a los 2 meses después de este suceso, me enteré que estaba embarazada y en ese punto todo era más intenso. Las sombras se intensificaron en mi casa. Tenía un número mayor de pesadillas. Sentía más intensa la energía de las personas. Y si no fuera suficiente con esto, cuando tenía como 7 meses de embarazo, un día íbamos por la calle mi cuñada y yo, y de pronto vimos al mismo vagabundo que me había topado meses antes. Y cuando pasamos al lado de él, me dijo otra cosa que realmente me hizo pensar. No dejes que el perro se lo lleve, te lo quiere quitar. Empezó a gritar cosas, algunas con referencia a la sombra que me seguía, también sobre mi futuro bebé, y más afirmaciones bastante oscuras. Esto combinado, que tiempo después tenía sueños en donde una anciana se llevaba a mi hijo, cosas que me daban más que pensar. Llegó el día del parto y, obviamente, yo tenía mucho miedo. El dolor no me dejaba pensar, así que básicamente me desconecté. Estando en el hospital en la camilla, sea realidad o un producto de mi imaginación, vi al mismo hombre de sombrero que vi en una ventana cuando era niña. Parecía sonreírme, y esto de verdad me alteró bastante. Llegó el momento del nacimiento de mi hijo que, afortunadamente, fue sin complicaciones. Salimos del hospital y me quedé en casa de mi hermano, ya que mi cuñada me iba a hacer el favor de cuidarme. Habían pasado unos 3 días después de que nació mi hijo. Eran como las 11 de la noche y estábamos acostados. Empecé a tener muchas pesadillas muy pesadas, y mi hijo empezó a llorar descontroladamente. Entre ese umbral del sueño y la realidad, escuché el mugido de un toro afuera de la ventana de mi cuarto. El detalle es que mi hermano vivía en el 3er piso de ese edificio. Me levanté muy asustada, cargué a mi hijo, encendí la luz y le hablé a mi hermano. Le comenté que había algo afuera de la ventana, a lo que mi hermano revisó, pero no había nada, aunque de antemano sabía que era imposible por la altura. Colocaron agua bendita y cosas que, según ellos, ayudarían a calmar estas fuerzas que parecían querer hacer daño. Un día todos estábamos en mi cuarto, cuando escuchamos que un vidrio se rompió. Era el de una vitrina, donde estaba la Biblia de mi hermano. Era otra señal hostil. Ahí no paraba la cosa. Cuando mi hijo tenía 7 meses, estuvo internado por neumonía. Yo estaba con él siempre en el hospital, y un día el cansancio me venció. Me quedé dormida y tuve un sueño muy amargo. Era aquel vagabundo, y me repetía: no dejes que el perro se lo lleve. Me desperté de inmediato asustada, y mi hijo no respiraba. Afortunadamente intervinieron deprisa, lo reanimaron y no pasó a mayores. El tiempo pasó y mi hijo empezó a hablar solo en el rincón de la casa donde vivíamos con su papá. Yo estaba casi segura que el espíritu de una anciana habitaba ese lugar porque ya lo había visto, y no era una alucinación, hasta que el dueño de dicha casa nos contó que su madre había muerto ahí, pero nunca nos dijo en qué parte, ya que era un lugar muy grande. Con el paso de los años, mi hijo también empezó a ver sombras, y algo escalofriante que me comentó es que decía que le daba miedo el señor del sombrero. Ese señor
que yo igual vi de niña y en el hospital antes de que él naciera. En parte ha llevado a la actualidad, que le tiene miedo a la oscuridad. Siempre duerme con una luz, y algo bueno que ha sucedido es que ha pasado mucho tiempo y me comenta que no ha vuelto a ver algo extraño. Por mi parte, en ocasiones veo y siento cosas. Ya no es intenso ni nada como lo anterior. Algunos sucesos le siguen pasando a mi familia, por lo que tengo cuidado con esas fuerzas, pues no me gusta ir a los cementerios y velorios, por el presentimiento de que esas energías van a ir por mí. Esto me sucedió hace unos años, en una visita que le hicimos a mi tía en el municipio de Jopelchen. Todo transcurrió normal durante el día, sin ninguna observación o algo raro. Y es que toda esta historia se desenvuelve cuando ya empezaba a entrar la noche. Recuerdo que eran como las 10, cuando nos dispusimos a dormir. La habitación donde quedamos contaba con una cama amplia. Tengo que informarte que fui con mi pareja y mi hijo. Nos acomodamos de tal manera que yo quedé junto a la pared, mi hijo en medio y mi pareja a la orilla de la cama. Frente a nosotros había un aire acondicionado de esos de ventana. Ese modelo en particular no contaba con control remoto, por lo que era manual, así que tenías que levantarte forzosamente para encenderlo. Empezamos a pernoctar y ya estaba avanzada la noche. Le podría calcular que eran como las 12 o 1 de la mañana, o puede ser un poco más, pues la verdad no vi la hora. Y es entonces que sucedió la primera cosa. El aire acondicionado se apagó. No sería raro, ya que seguramente era un fallo en el servicio eléctrico, pero había un detalle. Se escuchaba que el botón de encendido y apagado se oprimía. Mi pareja se levantó un par de veces a encenderlo, y ya la última vez que lo apagaron, empezamos a sentir algo de incomodidad o de miedo. Y es que la habitación estaba muy oscura. No había una pequeña lámpara o algo, y tampoco entraba la luz de la luna. Básicamente al lado de la habitación se encontraba el patio. Solamente hay que caminar un corredor para salir. Esa parte está en total oscuridad. No hay casa cerca. Es un terreno deshabitado. Y al tratarse de la última habitación de la casa, es por eso que casi nadie quería quedarse ahí. No te voy a mentir, pues te juro que empezamos a sentir simultáneamente que el ambiente en la habitación se hacía muy pesado. Era algo que no habíamos sentido antes. Daba la sensación que nuestro miedo hacía que algo se acercara al cuarto. No estoy segura desde dónde, pero podría ser que se acercaba desde el patio. Lo podíamos sentir ya en toda la habitación, y de un momento a otro quedamos totalmente aterrados, pues aquella presencia se concentró en un solo punto del cuarto. Estaba en una esquina frente a nosotros, ahí, quieto, estático, sin ningún movimiento. No podíamos verlo, pero era como si nos observara detenidamente. Confirmé con mi pareja si lo sentía en ese lugar exacto, a lo que él lo afirmó. La verdad que no sabíamos qué hacer. Lo único que se nos ocurrió fue casi un reflejo, de escondernos bajo las sábanas, aunque sabíamos que eso no iba a servir de nada. De hecho, ahora que te estoy contando esto, vuelvo a revivir un poco del miedo que sentí en ese momento. No hay otra palabra para describirlo, pues nos sentíamos indefensos, y otra de las cosas que se nos ocurrió fue empezar a rezar, y algo inquietante es que no podía hacerlo. Yo me sé la oración del Padre Nuestro, pero no sé qué pasaba en ese momento. Creo que estaba tan bloqueada que simplemente no lo recordaba. No me salían las palabras. Una sensación de intimidación o tristeza nos invadía, porque sabíamos que esa cosa se burlaba de nosotros cada vez que intentábamos hacer la oración. Así que optamos por dejar de intentarlo, porque mientras más insistíamos, más presión y burla ejercía sobre nosotros esa entidad.
Recuerdo que pasamos mucho tiempo en esas condiciones. Yo diría horas bajo las sábanas. Posiblemente ya eran las 3 o 4 de la mañana. Y es como entre ese tiempo que claramente pudimos sentir que esa presencia ya no estaba en la esquina observándonos. Todavía sentíamos el temor, pero a eso ya no. Empezamos a girar la cabeza lentamente para confirmar de que ya nos había dejado en paz. Pero en ese instante, mi pareja me dijo algo que casi me dio un infarto. Estaba en el baño. La luz del baño estaba encendida. Yo la verdad no quería ver, pero al final lo terminé haciendo. Fui testigo de que la luz del baño estaba encendida, pero había algo más. Aquella cosa que nos observaba. Se podía ver su sombra que cortaba la luz, donde se filtraba en la parte de abajo de la puerta. Estaba dentro del baño, exactamente atrás de la puerta. Al ver eso nos quedamos inmóviles y no sabemos cuánto más tiempo pasó exactamente después de este último evento, porque ya empezaba a amanecer. No estoy segura si la luz del baño se apagó sola o siguió encendida, pero lo que recuerdo perfectamente es que el aire acondicionado se volvió a encender. Pasando por todas estas experiencias tan raras y terroríficas, nos venció el sueño y fue que por fin pudimos dormir. Debo decir que en esa casa siempre han ocurrido cosas. Se escuchan ruidos, pasos y demás eventos, pero nunca algo tan fuerte como esa noche. Pues hace unos días que te cuento esto. Mi tío que dormía ahí le jalaron los pies, de tal manera que desde ese instante ya no se queda a dormir ahí. Y lo mismo conmigo. Aún voy a visitar a mi tía, pero evito a toda costa ir a dormir de nuevo a esa habitación, pues una experiencia así nunca se me olvidará. Espero me regales tu siniestro like, y si me quieres compartir tu historia, no dudes en ponerla en la caja de comentarios o contactarme vía Facebook, pues espero hacer más videos de estos temas que realmente son interesantes. Te recuerdo, si te gusta dibujar cosas extrañas y sangrientas, no te pierdas estos avances del dibujo que está haciendo, porque cuando esté listo, te presentaré toda la deformación y descomposición visual por medio de un speed painting, ya que estos trazos estarán siempre acompañando las historias que cuento. Hasta la próxima.